de restaurar el cuerpo físico, y la otra que nos permite desarrollar y controlar determinadas energías que a su vez pacifican también nuestra mente. A partir de ahí quedaba entrar directamente en el plano mental, y también desarrollaron toda una serie de técnicas que aquí nos han llegado con el concepto de meditación, que simplemente era sobrepasar el nivel de conciencia normal y llegar a la supraconciencia, de forma que una vez que yo estoy por encima del pensamiento consciente, soy capaz de ver la realidad como realmente es, fuera del concepto del yo. El yo se queda apartado y veo las cosas de una manera, vamos a decir, con indiferencia. Ya no me están afectando al yo. Puedo observarla y desde ahí puedo trabajar muchas otras cosas. También este era el escalón, esa supraconciencia, para enlazar con esa conciencia superior que hablábamos antes del ser. Por tanto, todo ese cuerpo de técnica de la meditación nos lleva a un nuevo tipo de mente. Nosotros aquí todavía a esa mente, me imagino que pronto llegaremos, porque se está avanzando muchísimo también en nuestra sociedad actual sobre otras formas de actividad mental, pero como todavía no hemos llegado, nos cuesta mucho reconocer lo que sería esa supraconciencia. Pero el caso es que aunque nos cueste reconocerla, nos damos cuenta que existe. Todos tenemos una tendencia a algo más de lo que somos, de lo que es nuestra mente consciente. A partir de ahí entramos en lo que eran los sentimientos. Antes os dije que emociones y sentimientos muchísimas veces se confunden. No sabemos distinguir emociones de sentimientos. Quizás porque no tenemos esa noción de la mente supraconsciente y del ser. Llegamos al concepto religioso de alma, que nos da un poquito la vía, pero no llegamos a comprenderlo del todo. No está en la vía del razonamiento. Los sentimientos es lo que, como su propia palabra dice, lo que realmente sentimos, eso que nos surge desde dentro, que no se atiene a razones, no se atiene a un impulso determinado, no se atiene a una expresión hacia el exterior, no se atiene ni siquiera al propio yo, a cómo soy o cómo me he desarrollado, sino que surge desde lo más interno de nosotros. Esos son los sentimientos, que el yoga define que solo hay 5. Nosotros, como los confundimos con las emociones, creemos que hay muchísimos. De esos sentimientos, el fundamental, o los dos fundamentales que más utilizamos son el amor y la libertad. El amor como concepto genérico de cohesión, digamos que sería la fuerza que mantiene unido todo, y la libertad como fuerza de disgregación que permite la separación de todas las cosas. Esos dos sentimientos son los que habitualmente más funcionan en nosotros, aparte de los otros 3, que ahora después, si nos da tiempo, veremos un poquito también sobre ellos, para tener un poquito de idea. Pero nosotros siempre los tenemos presentes. Son esos impulsos que muchas veces nos mueven desde dentro. Las emociones, como habíamos dicho antes, son la expresión que tenemos con nuestro entorno. Antes dijimos de pensamientos, pero las emociones también son expresión de esos sentimientos. En mí se genera un sentimiento y tiene también que salir hacia afuera. Por tanto, la emoción siempre va a ser una expresión y el sentimiento es lo que realmente es, lo que existe en mi interior. El plano de sentimientos está por encima del plano mental. Por tanto, si yo soy capaz de llegar a ese plano de sentimientos, mi mente siempre va a estar correcta. Descubrieron que la vía fundamental para trabajar sobre la mente era llegar a ese plano espiritual, porque claro, aquí con espíritu tiene unas connotaciones un poco distintas al concepto oriental, pero es ese plano de sentimientos, plano espiritual, el plano de los sentimientos. En el momento que yo esté instaurado plenamente en los sentimientos,
cosa que es muy complicado, muy pocas personas llegan a estar plenamente ahí. La mente, al estar por debajo de ellos, también está siempre en armonía, que por cierto es otro de los sentimientos, la armonía. Ahí enlazamos un poquito en lo que decía Fernando, que parece que ese concepto de música, porque la música al fin y al cabo también es armonía, parece que viene de otro lugar, de otra parte, que no surge realmente del yo, o no tiene un contacto del yo aunque el yo lo exprese. Viene de ese concepto de sentimiento de armonía, en el que todo está equilibrado. Una vez que ya tenemos un poco definido cómo funcionan cada uno de nuestros cuerpos básicos y sabemos que la distorsión física, emocional o mental se corregiría desde el espíritu, el yoga desarrolló esa vía para llegar. Entonces estableció que las técnicas idóneas serían tratar con asanas estáticas, algunas dinámicas en casos determinados, con un concepto de respiración correcto y con un control respiratorio para trabajar hacia el objetivo que cada persona de forma individual tiene que conseguir. Trabajaron sobre otro concepto que no hemos hablado y ahora entraremos en ello, que es el pratyahara, la retracción de los sentidos, y finalmente llegaron al concepto de meditación. La meditación sería, en este caso, como hemos dicho antes, ese concepto con lo supraconsciente, pero además ese supraconsciente es capaz de entender a los sentimientos. Por eso, una vez que estamos ahí, esos sentimientos que en principio nos surgen y no sabemos muy bien por qué están o hacia dónde nos llevan, con la supraconsciencia somos capaces, aunque hemos dicho que la mente está por debajo de esos sentimientos, somos capaces de comprenderlos y a partir de ahí intentar canalizarlos. El pratyahara, antes de que me vaya a otros temas, esa retracción de los sentidos, tuvo que ser diseñado porque la mente siempre trata de engañarnos. Nos poníamos a intentar meditar para llegar a esa supraconsciencia y lo primero que hacía la mente era utilizar todos los sentidos para distorsionar. Hay un ruido fuera, me duele una pierna, siempre busca algo que me saque. Mañana tengo un montón de cosas que hacer, en vez de estar pendiente de esa entrada en la meditación, empiezo a distorsionar. Por tanto, desarrollaron otras técnicas que hacían que desaparecieran las sensaciones físicas, y en este caso todos los sentidos, de forma que plenamente pudiéramos trabajar sobre la mente, no la mente trabajara sobre nosotros, sobre el yo. En este caso, lo que está por debajo de todo, que sería el yo, conseguimos mediante estas técnicas ponerlo por encima de lo que serían los conceptos mentales conscientes. A partir de este momento ya tenemos todas las herramientas para entrar en una vía de establecer una vida saludable. El problema que nos encontramos es que el yoga es muy lento. Como es tan lento y los cambios se hacen muy progresivos, por un lado muy efectivos, los cambios que se consiguen no van hacia atrás, pero por otro, en nuestra sociedad de hoy en día nos desespera. Todo lo queremos conseguir prácticamente al instante. Ahí todavía no hemos encontrado solución. Esta sociedad ha llegado muy rápida, tenemos muy poca experiencia todavía en esta vía. Se están buscando caminos y alternativas para que esto pueda ser un poquito más rápido, pero todavía nos encontramos que la práctica del yoga requiere disciplina diaria, que al final termina por no ser disciplina, es una necesidad, necesito diariamente esa práctica, pero en principio es una disciplina diaria que además hay que mantenerla durante muchísimo tiempo. Llegado a este punto nos encontramos con la voluntad. Si yo en primer lugar no tengo